Avi, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida pues a este proyecto y también darle la bienvenida a cada uno de los amigos que nos están viendo en este momento. Este proyecto es un proyecto de un repaso de la lección y donde vamos a poder intercambiar ideas, poder platicar y de esa manera que podamos nosotros llegar a conclusiones que nos ayuden a ahondar un poco más en el estudio de la lección de esta semana. Y Avi, antes de que iniciemos con este proyecto y con el repaso de la lección de esta semana, me gustaría que pudieras presentarte. ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Y todo lo que corresponde, amigo. Hola, ¿qué tal, Chaco? Un gusto saludarte y bueno, la verdad es que me siento muy contento de poder estar aquí y de poder compartir ese momento juntos. Y bueno, soy originario de Veracruz, aunque no viví más que un año por allá y de allí pues he vivido en muchas partes. Y bueno, ahorita estoy de pastor en el distrito de Insurgentes aquí en Iguala, Guerrero. Ok, Así es, Chaco. ok. Muy bien, Avi, pues me da mucho gusto que puedas acompañarnos y sobre todo que puedas estar aquí con nosotros contribuyendo a ahondar un poco más en el repaso de la lección. Para nuestros amigos, mi nombre es Isaac Ramos. Entre las personas más cercanas a mí me llaman, así como mencionaba aquí, Avi, Chaco, y eso es algo que me hace sentir pues como que en familia, ¿no? Y pues soy originario de Tabasco y actualmente pues trabajamos aquí igual como pastor en Morelos, en el distrito de Coatetelco. Y pues bueno, amigos, queremos darle la bienvenida a este proyecto que hemos titulado Presente 7, un proyecto donde esperamos que con la ayuda de Dios podamos entender un poco más el estudio de la lección. Y bueno, estamos iniciando un nuevo trimestre, Avi, que lleva como título la lección de este trimestre, la promesa, el pacto eterno de Dios. Y va a ser una lección muy, muy interesante, donde sin duda alguna vamos a entender un poco más, no solamente de esta parte de la historia, del principio del ser humano, sino también entender un poco más, pues el plan de salvación en la vida del ser humano también. Y bueno, amigo, la lección de esta semana lleva como título ¿Qué ocurrió? Y el versículo para memorizar es una paráfrasis de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, donde dice la palabra de Dios, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este versículo es un versículo muy, muy interesante, amigo, acerca de cómo se originó la creación del ser humano y es uno de los primeros versículos que nos da esta idea acerca de esta cuestión. Yo creo, amigo, que es importante mencionar o iniciar mencionando que cuando Dios creó este mundo, lo creó todo, dice la Biblia que lo hizo todo bueno y bueno en gran manera, ¿no? Fue algo que realmente fue sorprendente y me llama mucho la atención que cuando Dios en el sexto día terminó prácticamente su creación, dijo que era bueno, pero era bueno en gran manera. Y mira, esto, al menos de manera personal, amigo, me lleva a pensar en cómo es posible que si Dios creó este mundo que era bueno en gran manera, ¿cómo es posible que después se convirtió en algo como lo conocemos hoy? Y surge la pregunta del título de la lección, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en ese transcurso de tiempo para que la situación se tornara de esa manera? Sí, bueno, es lo que vamos a ver justo esta semana, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó realmente? La Biblia se divide en partes. La Biblia es una historia. La Biblia es una Sí, historia y se divide en partes, ¿no? Y esta historia inicia con la creación. Nuestra historia inicia con la creación y de allí se va a lo que es la caída, que es lo que vamos a ver en esta lección, un poquito acerca de eso. Y también el pacto, es lo siguiente, ¿no? O la promesa que Dios le hace a nosotros como seres humanos.
que es también un poquito de lo que vamos a abordar el día de hoy y el resto del trimestre. Vamos a estar hablando acerca de esto, del pacto, de la promesa hecha. Entonces, bueno, vamos a descubrir juntos qué fue lo que pasó, ¿verdad? Y, y bueno, esta historia inicia en la creación, como comentaba hace ratito, Sí, y, y ya conoce la primera línea de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los los cielos y cielos. la tierra. Sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es bien interesante porque decía la lección, ¿no? Que en esa primera línea, Dios no intenta justificar su existencia o defender su existencia, darnos evidencia para su existencia, ¿no? Sí, sí, Simplemente sí. aparece allí y así de manera natural, en el principio dijo Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, la lección hace una pregunta y a mí me gustaría hacértela a ti. Ok, ok. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te hace pensar, verdad? ¿Por qué confías en que existe un Dios creador que nos ha colocado aquí con un propósito, ¿no? Porque tú sabes, hoy en día mucha gente pues no cree en Dios o Sí. no está segura, ¿verdad? Pero a ti, ¿qué te da la seguridad, Chaco, de que tienes un creador y que te hizo con un propósito? Sí, mira, amigo, esta cuestión es algo que es muy, muy interesante y muy importante de abordar antes de responder la pregunta, por el hecho de que nos lleva hasta los cimientos de nuestra vida como seres humanos, de nuestra Mm, humanidad, porque son preguntas que son preguntas existenciales, preguntas que todo ser humano se ha hecho: ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me creó? ¿Cuál es el propósito del por qué estamos aquí, ¿no? Y son preguntas muy, muy importantes y que todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, crea en un Dios o no crea en un Dios, todo ser humano se la ha hecho en algún momento en su vida. Y mira, de manera personal, yo me he hecho esta pregunta en varias ocasiones, amigo, y yo creo que una de las cuestiones, he encontrado varias respuestas a esta pregunta, pero principalmente me gustaría mencionar dos cuestiones en especial. Número uno, lo que mencionaba justamente la lección en esta primera parte, lo que nos habla acerca de la cuestión de que encontramos en la Biblia diferentes textos que afirman esto. Por ejemplo, está Génesis 1.1, lo que mencionabas: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está Salmos 100, versículo 3, está Isaías 40:28, Hechos 17:26, Efesios 3:9, Hebreos 1, versículos 2 y 10. Son versículos en donde nosotros podemos ver que se afirma la existencia y que Dios ha sido el creador de este mundo. Entonces, como primer argumento, amigo, yo creo que Dios es el creador de este mundo por fe. En primer lugar es eso. De manera personal es en primer lugar por eso, por fe, porque y allí es donde va el segundo argumento que yo tengo para creer en un Dios creador. Y es en el hecho de que todo lo que existe en este mundo ha sido creado por alguien. O sea, no hay nada que haya salido de la casualidad. ujú. Mira, yo siempre he pensado en este ejemplo y muchas veces hablando con Dios, yo se lo he planteado en muchas ocasiones. Yo siempre le digo a Dios: mira, una silla fue creada por un ser humano, o sea, por alguien que fue carpintero, que se dedicaba, pues, o se dedica a esa cuestión, ¿no? Entonces, la silla no nace o no crece de la nada, sino que alguien la tuvo que haber creado. Y lo mismo, al mirar la cuestión de la naturaleza, al mirar, nada más con que me mire a mí mismo, yo puedo decir: oye, ¿cómo es posible con esta ingeniería tan perfecta que tiene el cuerpo humano? ¿Cómo es posible de creer que no exista alguien que me haya creado? Entonces, yo creo que esa es una de las maneras a la que yo respondo a esa pregunta. No sé tú cómo veas esa cuestión, amigo. Sí, fíjate que por algún tiempo yo tenía esa pregunta, ¿no? Y luché con esa pregunta porque realmente quería saber si Dios estaba allí o no.
Y lo traté de buscar de una manera como que si tú estás allí, pues manifiéstate, te quiero ver, ¿no? De esa manera. Pero pasaron los años y nunca pasó y me di cuenta que pues quizá esa no era la manera para mí en la que yo se iba a manifestar. Pero me di cuenta de algo, me di cuenta, intenté un día pensar y digo, ¿qué pasaría si dejo de creer en Dios? Si quito a Dios de mi mente, si quito a Dios de mi mundo y vivo una vida como si no hubiera Dios. Me di cuenta que vivir una vida sin Dios, ¿verdad? Es decir, como lo proponen los ateos, o como sería vivir una vida consecuentemente con tu creencia, si tú eres evolucionista, la vida no tiene sentido. Es decir, no tienes un propósito, nada más saliste a partir de la nada, por la casualidad, y entonces vives una vida sin propósito, sin sentido. Y cuando yo dije, pues ese es el tipo de vida que yo viviría sin Dios, dije, algo dentro de mí, algo dentro de mí me dijo, ¿sabes qué es? No es por allí. Y sentí un vacío tremendo, como no te imaginas, y dije, no es por allí. Entonces, a lo que yo voy es que creo que nuestro ser, los deseos más profundos de nuestro corazón en el ser humano, da para que mm, tenemos esa necesidad de que exista Dios, ¿vale? ¿Sí? Es decir, ¿por qué? Porque al existir Dios, entonces tenemos un origen, tenemos una historia, tenemos un propósito de vida, ¿verdad? Tenemos un sentido, nos da eso sentido y sabemos hacia dónde vamos. Y entonces llena es este vacío que hay dentro de nosotros. Entonces yo me iría por eso, ¿no? Por esto interno que me dice, ¿sabes qué? Tienes la necesidad de que exista un Dios. Y creo que eso corresponde a la razón de que Dios nos ha creado para estar en comunión con Él, ¿no? De que Dios nos ha creado para que tengamos esa conexión con Él, que es algo de lo que vamos a estar viendo en esta lección. Así es, amigo. Eso es algo importante porque tú mencionabas, ¿no? Todo ser humano tiene esa necesidad de creer en algo, ¿no? Y sin un Dios, sin un creador como tal, en nuestra existencia no tendría sentido. Y es sorprendente porque bien lo menciona el primer versículo de la Biblia, ¿no? Esas son ahora sí que cuestiones o Dios no se pone a dar argumentos ni nada, sino simplemente Él lo afirma que Él es el creador de este mundo. Pero eso nos lleva a la segunda parte de la lección, el hecho de que Dios es creador de este mundo, pero también es mi creador como ser humano. Y esta parte es algo muy, muy interesante, porque la palabra de nuestro Dios, y mira, me gustaría leerlo de manera textual. Yo quisiera leer Génesis capítulo 1, versículo 27, porque es un texto muy, muy interesante. Génesis 1:27 menciona la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice la Biblia que cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, lo creó, ahora sí que como una copia de él. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes tú cuando se lee esta expresión de que Dios creó al ser humano a su imagen? Me has dejado la pregunta más fácil de, de todas. No, la verdad es que esta pregunta, Chaco, tú sabes que, o sea, se ha venido trayendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y los intérpretes, los teólogos han buscado una respuesta a esta pregunta, ¿no? Y han escrito mucho sobre esto. Y ahí me quedo con lo que dice White y qué es lo que dice la lección, ¿no? Qué es lo que dice el escritor también de la lección, que todo lo que podemos decir, dice, te lo voy a leer textualmente, ¿no? Todo lo que podemos decir es que nuestra naturaleza, es que nuestra naturaleza física, mental y espiritual reflejamos de alguna manera a nuestro creador, ¿no? Es decir, que en esa semejanza, en esta naturaleza que llamamos física, mental y espiritual, de alguna manera reflejamos a nuestro creador, ¿verdad? Por supuesto que de alguna manera, y es tan solo un reflejo, ¿verdad? Porque Dios, te imaginas, Dios es infinito, es eterno. Nosotros tan solo somos un pequeño reflejo de lo que es Dios, ¿verdad? Y me gustaría como resumirlo de esa manera. Eso, amigo, es una realidad.
ya sea, porque mira, fíjate que hace un tiempo atrás, cuando era estudiante de teología, escuchaba decir a un profesor que comentaba justamente esta cuestión, ¿no? De esta parte de la Biblia, acerca de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y recuerdo que ese profesor nos explicaba, ¿no? La cuestión del hecho de que Dios, al igual que nosotros, probablemente donde dice que fue creado a su imagen, tenga, o la Biblia lo menciona también, ¿no? De que Dios tiene boca para hablar, tiene oídos para oír. No sabemos de qué tamaño tal vez sean los oídos de Dios o de qué tamaño sea su boca o cómo, ¿no? Pero bien lo menciona la lección, somos de alguna manera en su naturaleza física, mental y espiritual, como seres humanos, reflejamos esa imagen de nuestro creador. Y eso nos lleva a pensar, amigo, en el hecho de que tanto el hombre, porque la Biblia lo dice así, Génesis 1:27 dice que el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios. No solamente a veces nos enfocamos en el hecho de la creación de Adán, que Dios, enfocamos esa cuestión, ¿no? De que Dios del polvo de la tierra creó a Adán y lo creó a su imagen y semejanza. Pero la Biblia también habla de que la mujer fue creada a su imagen y semejanza. Y hay una frase o un pensamiento que menciona aquí la lección que de igual manera me gustaría darle lectura de manera textual. Eva fue creada de una costilla tomada del costado de Adán para significar que ella no debía dominarlo como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior, sino que más bien debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. O sea, Dios al ser humano lo creó tanto al hombre como a la mujer iguales. Uno no era superior que el otro, sino que eran iguales. Y esto nos lleva, amigo, a la tercera parte de nuestra lección. Y esta tercera parte tiene que ver con ya entrando un poco más en la relación y en la relación que Dios tuvo con el ser humano. Y digo que nos lleva a esta tercera parte por el hecho de que Dios trató a Adán y a Eva de la misma manera. Y mira, en Génesis capítulo 1, versículos 28 y 29, yo quiero darle lectura también a estos versículos de Génesis 1, 28 y 29. Dios dirige, allí en esos versículos, amigo, encontramos, fíjate que yo no me había dado cuenta de esto, pero aquí encontramos las primeras palabras que Dios dirige al ser humano. Y dice la palabra de Dios, los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después dijo Dios, mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol en que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer. Aquí el relato bíblico inicia mencionando ese primer diálogo entre Dios y Adán y Eva. Y esto es algo importante porque mira, con estas palabras, Dios da las primeras instrucciones o los primeros pasos para crear una relación entre el ser humano y Dios. Y eso es algo sorprendente porque yo creo que desde el momento en que Dios nos creó, amigo, Dios ha estado buscando al ser humano. Ujú. Sí, fíjate, me gustaría regresar un poquito eh, para que veamos que desde ese momento, como lo estás diciendo, desde el momento en que Dios lo creó, incluso desde antes, desde el primer momento en que estuvimos en el pensamiento de Dios antes de Sí, ser sí, creado, sí. ¿no? ¿Te imaginas ese momento cuando estuvimos por primera vez en el pensamiento de Dios? En ese momento Dios ya estaba pensando en nosotros para relacionarse con nosotros, para estar en comunión con nosotros, por lo que Sí. vemos en la historia de Génesis, ¿no? Podemos deducir esto. Y quería compartirte dos cosas así brevemente. Creo que Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza también implica el hecho de tener esa capacidad de comunión, esa capacidad de relacionarlos con Él y con otros seres humanos. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios, ¿recuerdas? La Biblia presenta a Dios como una unidad donde existen tres personas, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, en esa unidad, ellos también tienen relación, se relacionan los unos con los otros. Entonces, creo que esa semejanza, esa imagen también que nosotros llevamos,
nos da la posibilidad y también implica el hecho de que nosotros podamos relacionarnos con Dios y también con otros seres humanos. Es decir, que podamos tener una comunión. Y lo otro que quería comentar era Génesis 2:7. En el momento de que Dios crea al hombre, en la manera en la que lo crea, que todos conocemos muy bien, lo forma del polvo de la tierra, hace un muñeco. Pero, Chaco, quiero que veas conmigo este momento, que veamos este momento cuando Dios ya formó la forma, ¿no? Del polvo de la tierra. Pero entonces dice que le sopla aliento de vida, ¿sí? Le sopla aliento de vida. Entonces, este escenario yo lo imaginaba de la siguiente manera. Dios acercándose al hombre, ¿sí? A su boca para soplar aliento de vida, ¿sí? Y te das cuenta de Dios así acercándose a su boca. Y piensa en este momento, ¿cuántas personas se pueden acercar tan cerca de ti, así digamos que tu cachete? Solamente las más cercanas a tu familia quizá, ¿no? Alguien muy, muy cercano a ti, alguien con quien tú tienes mucha confianza. Y entonces Dios se acerca a Adán, se acerca a su boca uf, y le sopla este aire, ¿no? Este aliento de vida. Entonces imagínate a Adán abriendo por primera vez los ojos, ¿sí? Y lo que ve enfrente de él es a su creador, que está allí, ¿no? Que está allí. Y entonces esto, Chaco, a mí me dice muchísimo del propósito por el cual Dios nos creó, ¿verdad? Dios pudo habernos hecho de cualquier otra manera o simplemente nos pudo haber llamado a la existencia, pero se tomó el tiempo, ¿sí? Se tomó el tiempo y se acercó incluso al momento de crearnos, para darnos ese aliento, para decirnos, ¿sabes qué? Yo quiero crearte porque quiero estar contigo y porque me gustaría que tú estuvieras conmigo, ¿sí? Para que tengamos comunión, para que tengamos relación. Y mira, bienvenido a todo esto lo que he creado para ti, ¿sí? Entonces creo que eso nos habla mucho del propósito por el cual Dios nos creó. Y bueno, regresando a Génesis 1:28 y 29, ¿qué es lo que te llamó la atención, Chaco, de aquí? Y que puedes ver que también se relaciona en cuanto a Dios, a ese deseo que tiene Dios para comunicarse, para tener esta relación con nosotros. Mira, a mí me llamó mucho la atención esta cuestión de que cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y a Eva, Dios les proveyó de todo lo que ellos necesitaran. O sea, haz de cuenta que, como tú bien mencionabas, ¿no? Adán abrió los ojos, lo primero que vio fue a su creador y después miró todo lo que había a su alrededor, todo lo que Dios había hecho por él y sin merecerlo, o sea, Adán no había tenido que trabajar, no había tenido que haber hecho nada y simplemente llegó a este mundo con todo a sus pies, con todo a la mano para poder pues disfrutar de este mundo y de todo lo que Dios había hecho por él. Y yo creo, amigo, que esto es algo muy importante porque vemos nuevamente que Dios está buscando esa relación entre el ser humano y él, a tal punto que lo colocó en un lugar especial y lo visitaba para platicar con él, lo visitaba para tener esa relación. Y es que ese era el propósito de Dios desde el principio de este mundo, que Dios y el ser humano estuvieran juntos, que no hubiera una separación entre Dios y el ser humano, sino que estuvieran realmente juntos y poder pues así disfrutar, ¿no? De esa creación que Dios había hecho para cada uno de ellos, ¿no? Sí, y si te das cuenta aquí en el texto, en el que acabamos de leer, Génesis 1:28 y 29, también Dios se comienza, como dices tú, igual se me hizo interesante, no la primera vez que Dios le habla al ser humano. Y Dios le habla y también lo hace su mayordomo. Le da dominio, le da autoridad sobre la tierra, no para explotarla, sino para administrarla, ¿no? Le dice, ¿sabes qué? Pues aquí está la tierra, administrala, yo quiero que tú seas mi mayordomo, ¿no? Y sabemos que la mayordomía o ser mayordomos implica administrar tan bien como si Dios mismo lo estuviera haciendo, ¿no? Entonces Dios nos da esa responsabilidad porque Él confía en nosotros, ¿verdad? Porque Él sabe que nosotros podemos hacer las cosas bien. Y entonces creo que en este versículo también
se ve esta relación que Dios quiere formar con nosotros, donde nos tiene confianza, donde también desea que nosotros ejerzamos buena administración y que desarrollemos esas capacidades que Dios nos ha dado. Y también la bendición que Dios les da, creo que implica, y podemos ver ese deseo, el hecho de que Dios esté bendiciendo a Adán y Eva, está claro el deseo que Dios tiene de que les vaya bien a sus hijos, ¿no? De que les vaya bien a Adán y a Eva. Y bueno, creo que aquí podemos ver claramente que este Dios, ¿verdad? Desde el principio desea lo mejor para sus hijos, desea lo mejor para el ser humano. Y creo que eso es maravilloso pensar en un Dios, no en un Dios tirano, no en un Dios que nos creó y se fue lejos, ¿no? Como creen Nos algunas dejó personas allí, que creen ¿no? en Dios, Sí, ¿no? Sí, sí, se sí. fue de vacaciones o no sé, a otro planeta, a Sí. otro universo, sino un Dios que está cerca de nosotros porque quiere relacionarse con nosotros. Mira que eso es algo interesante y estamos ahondando, esta parte, me gustó mucho esta parte de la lección y por eso antes de que avancemos a la siguiente parte de la lección que es la siguiente parte también de la historia de la humanidad, me gustaría recalcar esa cuestión, amigo, de que realmente Dios cuando creó este mundo lo hizo porque realmente quería pasar tiempo con nosotros, porque realmente no era tanto la cuestión de que Dios pues estuviera aburrido o algo por el estilo, no, no, sino que realmente Él nos ama y realmente quería tenernos a nosotros en este mundo, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante, que nosotros como seres humanos no debemos olvidar, que fuimos creados pues con ese propósito de esa relación entre Dios y el ser humano. Pero, pues lamentablemente es aquí donde entramos a la siguiente parte de la lección, ¿no? Una parte que causa tristeza, al menos de manera personal, causa tristeza y muchas veces me he preguntado, amigo, ¿qué hubiera hecho yo si hubiera estado en el lugar de Mm. Adán y Eva, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que en una ocasión leía un comentario que mencionaba que hubiéramos actuado igual, que hubiéramos actuado igual porque pues ahora sí que era parte de la libertad que tenía el ser humano. Y mira, en una ocasión escuchaba un sermón en la universidad y hubo una frase que de manera personal me impactó mucho. Decía así la frase: parece ser que en el cielo fue el único lugar donde tuvimos libertad y la mal usamos. Y yo creo que esa es una cuestión muy, muy importante, amigo, porque esta parte de la lección nos habla acerca de la entrada del pecado a este mundo y de los resultados que trajo esa situación para nuestra vida. Dios en Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17, Dios le da una orden a Adán y a Eva. Mira, vamos a leer Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17. Y allí encontramos cuál fue la ordenanza de Dios al ser humano. Génesis 2 16 al 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios colocó a Adán y a Eva una prueba, y la lección en esta parte del día miércoles mencionaba tres aspectos de esa prueba. En primer lugar, Dios le estaba dando la oportunidad a Adán y a Eva de ejercer su libre albedrío, es decir, de elegir. En segundo lugar, esta prueba también abarcaba el desafío a responder positivamente a o negativamente, positivamente o negativamente a su relación con el creador, es decir, a aceptarlo y a obedecerlo, pero con esa libertad. Y en tercer lugar, esta prueba también abarcaba que Dios los había hecho como seres libres y morales. Son tres aspectos que abarcaba esta cuestión. Y mira que aquí el autor de la lección menciona que el futuro de la raza humana se centraba en una única prohibición. En eso se basaba toda esa cuestión, amigo. Me parece impactante precisamente eso, ¿no? Dice, había otra parte también ahí de la lección que decía que Dios no nos cargó con, no sé, con una infinidad de leyes,
sino simplemente nos dejó una, ¿no? Era una y era claro, estaba claro, ¿no? Para el ser humano. Y fíjate que quizá alguno se puede preguntar, ¿fue injusto que Dios haya puesto el árbol del bien y del mal o que Dios les haya dado esa ordenanza, ¿no? A Adán y a Eva. ¿Fue injusto Dios realmente al poner esa ordenanza? Y nos damos cuenta que, y fíjate, muchas personas entienden de esa manera a Dios, ¿no? Que cuando te acercas a Dios, tu libertad se va a quitar, ¿no? Que cuando te acercas a Dios, vas a dejar de poder hacer muchas cosas. Que cuando te acercas a Dios, pues Dios te restringe. Y en este momento nos estamos dando cuenta que Dios es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, mira, lo puso en el huerto, ¿sí? Y me encanta porque Génesis 2, cuando dice que Dios crea el huerto, dice que los árboles que estaban allí eran deliciosos a la vista, ¿no? Es decir, eran árboles realmente hermosos, ¿sí? Y no solamente árboles así como que medios torcidos, ahí todos caídos y ya medio secos, no, estaban recién salidos de las manos del creador, ¿no? O sea, te imaginas ese tipo de árboles. Y Dios le dice, mira, de todos los árboles, y siempre me gusta preguntar cuántos árboles crees que hay allí, ¿no? De todos esos árboles, de todos esos árboles, dijo Dios, tú puedes comer, pero solamente de del que está en medio del árbol del bien y del mal, de ese vas a comer. Entonces aquí yo, Chaco, veo a un Dios que nos da esa libertad y nos dice, mira, tú súbete a los demás árboles, come, pon tu columpio ahí en los demás árboles, pero solamente de que está en medio, no lo toques. Y creo que ver a Dios desde esa perspectiva es la perspectiva con la cual lo debemos de mirar. Y no solo mirar a Él, sino sus leyes, porque su ley es la ley de la libertad. No nos oprime, sino por el contrario, aquello que Dios no quiere que hagamos son cosas, digamos que mínimas comparadas a lo que Dios nos da la libertad para hacer, ¿verdad? Y debemos recordar siempre que eso que Dios nos pide no hacer, siempre, siempre, siempre será para nuestro bien. Siempre será para nuestro bien. Mira, amigo, aquí en esta cuestión hay un autor, no recuerdo ahorita su nombre, pero él menciona una frase muy importante. Dice allí ese autor que conoce a Dios y haz lo que quieras. Y yo creo que esa es una frase muy, muy importante. Tal vez podría entenderse de diferentes maneras, pero lo que el autor realmente está queriendo transmitir es el hecho de que cuando nosotros conocemos a Dios, sabemos qué hacer con nuestra libertad, sabemos qué decisiones tomar. Y yo creo que justamente esa cuestión de saber qué hacer con la libertad se da a raíz de una relación con Dios, que es el tema central prácticamente de toda la lección, ¿no? Esa relación que Dios quiere que tengamos nuevamente con Él. Y yo creo que esto es muy, muy importante, amigo, porque lamentablemente Adán y Eva no supieron qué hacer con esa libertad, no supieron qué decisión tomar y lamentablemente pues eligieron mal, tomaron decisiones o una decisión equivocada en su vida. Y yo creo aquí también la lección menciona algo interesante, amigo, la cuestión de el hecho de que Eva cuando pecó, ella fue engañada por la Mm, serpiente, pero el pecado que cometió Adán ya fue un pecado, podríamos decirlo, más calculado, un pecado que ya fue pensado, porque incluso Elena de White, ella menciona en Patriarcas y Profetas que Adán pecó porque no quería que Eva se perdiera sola, no quería eso para Eva. Entonces su amor lo cegó y decidió acceder pues a esa cuestión. Y yo creo que eso es algo que es una cuestión bastante delicada, porque muchas veces nosotros como seres humanos podemos estar actuando de la misma manera, ¿no? En esa cuestión de nuestra libertad. Y eso, mira, amigo, nos lleva a la última parte de esta lección, que es la cuestión del fin de la relación. A la entrada del pecado de este mundo, la relación entre el ser humano y Dios se abrió una brecha enorme y que solamente, pues también aquí la lección nos menciona que hay una manera en la que esa brecha se puede volver a recomponer, por así decirlo, ¿no?
pero es interesante porque vamos a imaginar solamente por un momento, amigo. Imagínate cuando Eva mordió aquella manzana, o bueno, Mm. no sabemos si era manzana, ¿no? O lo que fuera, el fruto que fuera, ¿no? Y cuando Adán mordió también aquel fruto, cuando mordieron aquel fruto, imagínate cómo el mundo cambió para ellos. Mm. Y cambió tanto que ellos al mirarse se vieron que estaban desnudos. Y estoy seguro que a partir de ese momento empezaron a ver que las hojas de los árboles empezaban a caer, que el mundo estaba cambiando, que el mundo había cambiado. Y eso, amigo, los llevó a una de las decisiones más recurrentes que toma el ser humano, y tal vez la decisión más equivocada, y es huir de Dios. Huir de Dios es una de las decisiones que lamentablemente muchas veces como seres humanos tomamos cuando fallamos a Dios. Porque el ser humano cuando falla a Dios, en lugar de refugiarse o de buscarlo nuevamente, muchas veces toma la decisión de Adán y Eva y decide huir de la presencia de Dios. Y eso, amigo, es algo que causa tristeza en el corazón de Dios. Sí, y creo que es esa cuestión de huir de Dios, creo que muchas veces se da así como en automático, ¿no? Es decir, como que naturalmente el pecado nos lleva hacia allá, ¿no? Hacia huir de Dios, de la presencia de Dios, de todo lo que tenga que ver con Dios. Por alguna razón dentro de nosotros, cuando entre más nos sumergimos en el pecado, más estamos huyendo de Dios, más nos alejamos de Dios, ¿no? Como que se da naturalmente esta consecuencia. Y me encantó la manera en la que presenta la lección, ¿no? De la respuesta de Dios, que en realidad Dios la primera vez al buscarlos, al llamarlos o al hablar con ellos, pues no le dio un mensaje de condenación, no le dio un mensaje de juicio, aunque la habían regado y se lo merecían, ¿no? Lo merecían. Pero Dios les hizo una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Yo dije, Dios le pudo haber dicho muchas otras cosas más, ¿no? Les puede haber dicho, hey, te lo dije, ahora tu consecuencia, ¿no? Pero le pregunta, ¿dónde estás? Y me encanta, ¿no? Que dice, cita la lección ahí a Spurgeon, que dice, estas palabras, esta pregunta, ¿dónde estás? Aquí Dios está manifestando lo siguiente. Dios está diciendo en otras palabras que Él no está dispuesto a perderte. Él ha venido a buscarte y quiere encontrarte. Y esto a mí me parece maravilloso, Chaco. ¿Sí? No, no Sí, sí, sé sí. qué te pareció a ti esta pregunta, este momento. Mira, yo creo que es uno de los momentos en donde podemos ver más presente el amor de Dios por el ser humano. Porque bien lo mencionabas, Dios pudo haberle dicho muchas cosas a Adán y a Eva, como te lo dije, o mira lo que hiciste, como nuestros papás muchas veces, ¿no? Cuando a veces cometemos un error, que mira, hijo, te dije que no lo hicieras, o te estoy hablando, o por eso te aconsejé, ¿no? Pero Dios no, Dios actuó de una manera totalmente diferente. Y Dios cuando vio lo que había hecho, incluso dice que fue a buscarlos. O sea, no pensemos que la pregunta vino desde el cielo. No pensemos que la pregunta vino desde algún lugar lejano, no, sino que dice que escucharon que Dios se paseaba por el huerto. Y eso nos lleva nuevamente a la cuestión, ¿no? De que Dios estaba en ese momento de querer tener esa relación con el ser humano cuando el ser humano cayó en el error que cometió, ¿no? Y Dios estaba allí buscándolos. Y la cuestión es, yo te pregunto, amigo, ¿Dios sabía dónde estaba Adán y Eva, sí o no? Por supuesto, por supuesto. Dios lo sabe todo, Dios sabe dónde está cada uno de nosotros y Dios sabía dónde estaba Adán y Eva. Pero esa pregunta también nos lleva a la cuestión de que Dios quería que el ser humano tuviera ese deseo de buscarle, tuviera ese deseo de volver a Él. Porque mira, es cierto, nosotros tenemos que reconocer que Dios está constantemente buscando al ser humano, Mm. pero Él respeta nuestra libertad, es decir, Él respeta si nosotros queremos volver a Él o no. Y eso es algo maravilloso, amigo, porque a pesar de que muchas veces no nos escondamos de Él o no queramos buscarle, hay maneras en las que Dios actúa
para tratar de encontrarnos. Y cuando Adán y Eva pecaron, dice allí en el versículo 15 de Génesis capítulo 3, que Dios le dio una promesa y una esperanza a Adán y a Eva. No los dejó con la condenación, no los dejó a su suerte, sino que les dio una segunda oportunidad y una esperanza para su vida. Y dice Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Mira que este versículo es un versículo donde encontramos la primera señal de esperanza para el ser humano. Y yo creo que es un versículo muy, muy interesante. ¿Cómo entiendes tú a este versículo, amigo? Sí, algunos estudiosos de la Biblia le llaman el protoevangelio, ¿no? El primer anuncio del evangelio, o esa primera esperanza, ¿no? Y fíjate que este texto nos habla de esta enemistad que Dios pone entre Satanás y la mujer, ¿no? Y cuando leemos el resto de la Biblia, pues entendemos que si no fuera por esa enemistad que Dios pone al principio, ¿no? En primer lugar, de que nosotros tenemos la tendencia al pecado, ¿verdad? O sea, naturalmente se nos da facilito pecar, ¿no? Pero aún así hay como que hay algo en nosotros que nos dice, ¿sabes qué? Estás pecando, pero no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, esa enemistad de la que nos habla Génesis 3:15 es parte de esto que sentimos, ¿no? Y que también podemos ahora identificarlo como ese regalo del Espíritu Santo que Dios nos ha dado, como parte de lo que nos hace tener enemistad con el pecado, ¿no? Entonces, creo que allí se anuncia esto de la presencia del Espíritu Santo, pero también se anuncia la presencia de la simiente. Cuando Dios le dice, esta te irá en la cabeza, esta simiente te irá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar, la simiente se puede hablar de plural o singular, ¿verdad? Y en este caso se está hablando de alguien en singular, es decir, se está refiriendo a una persona. Y cuando leemos el resto de la Biblia y vamos leyendo la historia que la Biblia cuenta, nos damos cuenta que esa simiente de la mujer o esa persona que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, se trata de Cristo Jesús. Entonces, en este momento, Dios les está anunciando a Adán y Eva en el futuro. Va a haber alguien que va a aplastar a Satanás, va a haber alguien que va a aplastar el mal, el causante del mal y de todo pecado, ¿no? Y de esta manera les está dando esta promesa que los llena de esperanza, que los llena de saber que va a haber perdón y que va a haber, que la historia no se termina allí, sino que Dios tiene un plan maravilloso para ellos. Y creo, Chaco, que aquí lo que Dios le está diciendo y lo que el resto de la Biblia nos va a contar es esta historia que tiene su origen en ese deseo de Dios de no pasar la eternidad sin nosotros. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo en el resto de la Biblia es, ¿sabes qué? Te amo tanto que yo no consigo pasar una eternidad sin ti. Entonces voy a hacer todo lo posible y ya tengo todo un plan para que tú puedas regresar, ¿verdad? Y podamos regresar a esta comunión que ahora se ha visto fragmentada. Y creo que esto es hermoso, Chaco. Así es, amigo. Podemos encontrar a manera de conclusión a esta lección de esta semana, que yo creo que es una lección muy interesante y que podría incluso darnos para seguir hablando, ¿no? Pero en estos breves minutos que nos restan, amigo, a manera de conclusión personal, podemos ver que en la Biblia encontramos constantes llamados de parte de Dios para el ser humano. Constantemente el ser humano está buscándonos, está tratando de salvarnos, está tratando de restaurar aquella relación que se ha roto. Y de manera personal, me gustaría invitar, ¿no? A nuestros amigos que nos están viendo, que Dios, o más bien decirles, ¿no? Que Dios está constantemente buscándonos, está constantemente buscando maneras de restaurar la relación que Él tenía con nosotros. Y si por alguna razón nos hemos alejado de Dios, si por alguna razón nos hemos apartado de Él, déjame decirte que Dios te está buscando, que Dios te ama
y que Él quiere salvarte, que Él quiere llevarte a tener nuevamente esa relación personal contigo. Amigo, me gustaría escuchar tu conclusión final. Me gustaría citar lo que es la última parte del viernes de la lección de escuela sabática que dice, como criaturas dependientes, la vida adquiere verdadero significado solo cuando tenemos comunión con nuestro Creador. Y por eso yo creo que Dios es tan insistente en llamarnos y lo va a hacer de mil maneras, no para fastidiarnos la vida, sino porque sabe que es lo mejor para nosotros. Porque sabe que realmente cuando estemos en esa comunión para la cual fuimos creados, es cuando realmente la vida adquiere verdadero significado. Y todos esos anhelos que tenemos aquí, que no pueden ser satisfechos por nada y nadie, es cuando comienzan a ser satisfechos cuando estamos en esa comunión con Dios. Amén, amigos, sin duda alguna, un hermoso llamado de parte de Dios para nosotros a través de la lección de esta semana. Y bueno, queremos finalizar este repaso de la lección, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos visto, por habernos acompañado y les queremos invitar a que puedan seguirnos en cada una de las semanas al publicar este breve repaso de la lección y de esa manera que puedan entender un poco más, que Dios pueda guiarles y ayudarles a cada uno de ustedes a poder mejorar en cada uno de los aspectos de nuestra vida, pero sobre todo en nuestra relación personal con Él. Amigo, para finalizar este repaso, quiero pedirte que puedas dirigirnos a través de una oración. Muy bien, vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios de amor, un Dios Padre que también nos ha dado esa capacidad de amar, de relacionarnos. Gracias Padre porque tú desde el principio has manifestado que deseas lo mejor para nosotros, que quieres estar con nosotros, Señor. Y Padre, gracias porque tu amor por nosotros es tan grande, Señor, que aun que nosotros te rechacemos, aun cuando nosotros usamos para nuestro libre albedrío, Señor, y nos alejamos de ti, tú nos buscas, Padre, para traernos de vuelta a casa, porque sabes que es el mejor lugar donde podemos estar, Señor. Y en esta hora pido de manera especial, Señor, por si en este momento hay alguien que esté escuchando y que hace tiempo que está fuera de casa, Señor, que hace tiempo, Señor, que está lejos de ti, que Padre pueda sentir ese amor tuyo, ese llamado que tú le haces, Señor, y pueda tomar la decisión de aceptar la invitación y poder regresar a casa, Señor. En tus manos nos ponemos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén.